Digo que lo dejamos iniciado porque es un ensayo que toma aproximadamente 2 días mientras se seca la muestra al aire y pasan una serie de fenómenos a la muestra. Entonces la iniciamos hoy y en la siguiente clase le determinamos los volúmenes correspondientes a esa muestra. Para realizar el ensayo de límite líquido del suelo vamos a seguir procedimiento descrito en la norma INVIAS 125, límite líquido. Límite plástico, vamos a seguir procedimiento de la norma 126 del INVIAS y el límite de contracción, la norma INVIAS 127. Los dos primeros límites, tanto líquido como plástico, son utilizados, ya ustedes lo saben, para hacer clasificación de esos suelos finos, que son los materiales que predominan las fuerzas de cohesión al interior de estos. Requisitos. 1. El material debe estar seco, en lo posible al aire, para que no haya ninguna alteración de este por temperaturas superiores que se pueden obtener en el horno. Siguiente condición, el material debe ser un material que pase en totalidad por el tamiz número 40. Lo vamos a tamizar y garantizamos y evitamos que hayan grumos de material que puedan afectar el límite líquido o el límite plástico, dependiendo del caso. Siguiente condición, vamos a utilizar una balanza de precisión de 0.01 gramos para determinar las masas que van a servir para calcular cada uno de sus límites. Y los recipientes donde vamos a colocar las muestras van a ser recipientes en aluminio que no pierdan masa por efecto de la temperatura. ¿Qué hacemos con nuestro suelo? Nosotros en el primer laboratorio en identificación visual y manual cogimos este material de tipo arcilloso y este material de tipo limoso y le hicimos todos los procedimientos: resistencia en estado seco, dilatancia, tenacidad. Fuimos mirando y comparando cada uno de ellos. Uno de estos, los dos, los cogimos en masas iguales, les colocamos agua y empezamos a mirar que ellos con la misma cantidad de agua quedaban en consistencias totalmente diferentes. Con el mismo contenido de humedad, uno era capaz de fluir y el otro se fisuraba muy fácil. ¿Por qué? Porque estaban en diferentes estados. Recordamos entonces, el suelo puede comportarse como un fluido, como un líquido, un plástico, un semisólido y un sólido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es eso, encontrar esas fronteras, esos límites establecidos, esos contenidos de humedad que separan cada uno de los estados. Lo vamos a hacer para los dos materiales, los mismos materiales que ustedes observaron en la descripción visual y manual en términos de resistencia seca, dilatancia y tenacidad. ¿Cuál es el objetivo? Que logren comparar los resultados de límite líquido y límite plástico y ver cómo clasifican y dónde clasifican, para comparar con ese primer laboratorio de identificación visual y mirar cuál es esa gran diferencia cuando ya hacemos un ensayo más elaborado que busca como objetivo clasificar ese suelo. Las cantidades de material en masa no están establecidas por la norma, simplemente una cantidad tal que garanticemos que puedo hacer ensayo de límite líquido, límite plástico y, si es posible, de una vez obtener la muestra para un límite de contracción. Estoy tratando de tamizar con el tamiz número 4. El elemento o equipo para determinar el límite líquido del suelo, entonces tenemos la famosa cazuela de Casagrande, la cual tiene unas dimensiones estandarizadas, se pueden consultar en la norma, y la particularidad, esta biela que hace girar todo un mecanismo interno para producir
una caída libre de nuestra cazuela. Esa es la propiedad de este elemento. Un material en la base que evita el rebote de la cazuela cuando ésta caiga, obteniendo como resultado un golpe seco. Nosotros vamos a colocar este material mezclado con agua en la base de la cazuela, garantizando que quede totalmente nivelado y que la profundidad de ese material sea máximo de 1 centímetro, 10 milímetros. Esa es una de las propiedades o características de este ensayo de las cuales debemos garantizar. Si tenemos una mayor cantidad de material, se va a generar un mayor esfuerzo cortante, un mayor peso producto de esas masas y más rápido se va a cerrar el material. Entonces, para poder garantizar que esos puntos que voy a tomar, diferentes puntos de humedad versus número de golpes, sean los correctos, debo garantizar esas condiciones, dejar esas variables quietas. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que yo debo tomar número de golpes versus contenido de humedad en un intervalo de 15 a 30. Eso es lo que busco. Siempre garantizando que hayan puntos por arriba de 25 y por debajo de 25. Recordamos que el límite líquido es el contenido de humedad para el cual el suelo se cierra con los 25 golpes. Yo doy 25 golpes, cuando se cierra, ese es mi contenido de humedad. Como no lo puedo obtener de una vez, lo que hago es tomar 3 puntos, graficarlo, hacer mi curva de fluidez, ingresar por el número de golpes y determinar el contenido. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, colocarle agua y empezar a hacer pruebas para poder llegar a determinar ese valor de límite. Como les digo, la cantidad de agua a colocar no está estandarizada. Esto es una prueba de ensayo y error. Ya de pronto por experiencia se conocen los materiales y lo que hacemos es colocarles agua hasta llevarlos a un estado plástico muy cercano a pasar ya a un comportamiento fluido. Entonces es un material que fácilmente se puede adherir a las manos, fácilmente se queda pegado en la tabla donde estoy mezclando. Es como la pista para poder llegar a determinar rápido esos materiales, ese límite líquido de los. Vamos a colocar el suelo en este estado, ya está homogenizado con el agua, lo colocamos y empezamos a hacer pruebas para determinar. La altura de caída está estandarizada y debe ser de 1 centímetro. Yo lo que hago es pasar el ranurador por la parte del mango, garantizando que cuando cruce genere una pequeña fricción entre el fondo de la cazuela y el mango. Entonces miremos, este es el ranurador que vamos a utilizar, un ranurador que tiene una forma trapezoidal, donde en la parte inferior tiene 4 milímetros, la parte superior son
11 milímetros y una altura de 10 milímetros. Este es el que voy a utilizar para cortar mi suelo y separar las dos fracciones de suelo que posteriormente se van a unir producto de los golpes. Entonces, recordando un poco, yo voy a darle golpes en ese intervalo de 15 a 30 y cuando mi suelo, mis dos fracciones de suelo se deslicen y se toquen en la parte inferior 12.5 milímetros, ese es el punto en el cual puedo tomar la muestra para determinar contenidos de humedad. ¿Listo? Yo lo puedo colocar y darle unos golpes para que todo el aire que queda atrapado en ese proceso de mezclado o colocación empiece a salir. Qué raro. Colocamos, separamos nuestro suelo, este ranurador, colocamos en cero el contador y arrancamos. Para darle los golpes yo voy a garantizar que en un segundo le dé 2 golpes. ...16 golpes, y esto es lo que busco, que el suelo o las dos fracciones de suelo se hayan encontrado, se hayan juntado en la base 12.5 milímetros aproximadamente. De pronto hay más, de pronto hay menos. Esas variables, porque yo no lo hago, no lo mido directamente, esas variables lo que hago es minimizar el error cuando genero una línea de tendencia en mi gráfica o en mi curva de fluidez. Ahí esas variables quedan un poco reducidas. Una vez tengo esto, lo que voy a hacer es tomar una lata, la cual debe estar identificada con algún número, una letra, tomarle su masa y determinar cuál es la masa en estado húmedo de ese material. Vamos a tomar para esta prueba, tomamos la lata número 21, la cual tiene una masa de 55.14. Vamos a tomar la lata número 4, tiene una masa de 8.38. Y tomamos la lata identificada con la letra A, la cual tiene una masa de 16.94. La primera lata, entonces la lata número 21 va a contener la muestra de 16 golpes. Ya conocemos la masa de la lata. Vamos a determinar la masa de la lata más material. Masa de la lata más material, 67.81 gramos. Tenemos la masa de la lata. Sí. La cual corresponde a un número de golpes de 16. Ya eso es un dato. Ahí está en estado líquido. Sí, Jessica. ¿No? ¿Una perforadora? No, señor.
Necesito puntos por arriba de 25 y por debajo de 25. de 25. Tengo ya entre 15 y 30, tengo el primero de 16, al menos uno cercano a los 25 y uno por arriba. Para esto entonces tengo que secar el material, echarle más suelo para garantizar Mayor golpe. más cantidad de golpes. Cuando le echo suelo sólidos, pero es que yo ya no mando. Sí. Ya ahorita leo. Está muy grande. Tranquilo que aquí queda en video. No, si no está en la lista no lo puede presentar. Juan dijo. ¿Lo peluqueó? Sí. Tranquilo. Bueno, pues si se pierden ya están todas partes. Es que no comienzan a hacer mucho más. ¿Qué? ¿Se rehúsa a cooperar? Sí, es verdad. Más. Que sí, ya ahorita yo le digo que usted me había hecho, pero... Dale. No tenemos suelo izquierdo. ¿Y aquí? No sé, 20... No sé, revise. Sí, por favor. O sea,
para pasado mañana. Pues sí, pues. Saca mi cuaderno de construcción y copia lo que toca leer. Basta, para que pueda leer. ¿Qué trae un avance? Avance para el día del parcial. Para el mes. Y tengo que contarte otra cosa. ¿Qué? Saca tu cuaderno de construcción. Pues, utilizamos la lata identificada con la letra A. Este tiene una masa con material de 32.98. Aló. ¿Qué? Listo, ya tenemos un punto por arriba, uno por abajo. Vamos a colocarle un poco de agua a ese material, un poquito, para obtener uno entre 16 y este de 20. ¿Tú? O sea que ya me pusieron. Sí. ¿El muchacho va a hacer este? No, perdón. Ah, ya sé, claro, que tienen que hacer. Entre el muchacho y tú tienen que hacer este 11 y el 13. Entre ustedes dos se dividen los 3, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así hasta el 13. ¿Sí? O sea que el 9 y el 13. El 11. El 9, 11 y 13. Se lo dividen entre ustedes. El día que se encontraba mañana contigo mismo. Sí. No, solo estoy grabando la voz. Entonces, y traer una algo para leer. Y entregar el día. $24. Pues. ¿4 les dicté? Sí. La masa de la lata 4 con material es de 22.55 gramos.
Listo, ya está ese material. Vamos a secarlo un poco más para poder determinar el límite plástico. Lo vamos a pasar de estado. Aquí está plástico. Lo voy a secar un poco más para acercarme a ese estado semisólido. Vamos el material que está en estado plástico y lo empezamos a moldear para hacerlo perder agua y llegar a formar rollos de 3 milímetros donde con este diámetro se empiecen a fisurar. Si logro esto de que mi rollo cuando llegue a los 3 milímetros aproximadamente ya se fisura, entonces ese es el límite plástico del suelo. Un material que se deja de comportar como un plástico para empezar a ser semisólido, lo cual hace que este se fisure. Y aquí estamos en ese estado de plasticidad, donde ya 3 milímetros y se fisuró. Tomamos la lata 39, la cual tiene una masa de 5.90 gramos. La masa de la lata con el rollo es de Está re lejos de salir. 7.26 gramos. Listo, estas ya están registradas, entonces ya el procedimiento es llevarlas al horno durante 24 horas a una temperatura de 110 más o menos 5 grados. Pasado ese tiempo,